Cuarto Congreso Mundial de la Quinoa y primer Simposio Internacional de Granos Andinos. Quinoa, Oro del Sur. En esta exposición voy a estudiar ver si hay una vulnerabilidad alimentaria de los productores y de los habitantes peruanos y bolivianos. Ver si su consumo de quinoa disminuye. No será la primera vez que se hablaría de una disminución de consumo de quinoa en los Andes, ¿no? De hecho, siempre existe un supuesto o tal vez algo ya dado por hecho, pero que de lo que tenemos pocas certezas, es decir, que la colonia hubiera prohibido el consumo de quinoa en los Andes. De hecho, está escrito en uno de los paneles ahí también, y es algo que repetimos regularmente. Ahí también, pues me parece que es bueno tratar de abordar las dos cosas y de ver si podemos juntar ciertas cosas, es decir, los dos procesos. Voy a entrar ya de lleno al asunto. Primero les voy a presentar algunas reflexiones sobre lo que yo entiendo de lo que puede haber pasado durante el tiempo colonial y republicano. Luego les voy a presentar rápidamente la configuración de los diferentes segmentos a nivel mundial, es decir, del consumo de la quinoa a nivel mundial, y voy a terminar luego presentándoles también prácticas de consumo en el ámbito andino, en particular en Perú y en Bolivia. Bueno, para empezar aquí, solo cito algunos de los, bueno, no van a poder leer, pero son algunos titulares de todo lo que ha salido en prensa estos últimos meses y hasta años. Bueno, pues entonces siempre está la pregunta de saber si la quinoa fue un grano prohibido en el Estado por el Estado colonial y republicano. La verdad es que yo tengo dudas de que eso haya sucedido, y que haya habido ese estigma de la quinoa como una comida, es decir, un elemento sagrado que había que eliminar en el marco de la extirpación de idolatrías, y que en el periodo republicano haya sido tan categóricamente considerada como un alimento de indios. Trabajando con un colega historiador colonial, hemos encontrado muchas referencias de funcionarios españoles que más bien hablan muy bien de la quinoa, ¿no? Ya no son descripciones botánicas. Por ejemplo, Mario Tapia en el libro que editó hace 30 años, creo, cita muchas descripciones de cronistas españoles que son más de carácter botánico. Pues lo que nosotros vemos más bien es que la gente, estos españoles, más bien tienen una apreciación positiva del valor alimentario de la quinoa. Lo que también vemos es que los precios de la quinoa durante el siglo XVII y XVIII en Potosí, que era la ciudad más grande, el mercado más grande de los Andes, eran superiores a los precios del trigo. Perdón. También llama la atención de que de 3 cultivos indígenas, o por lo menos 2 cultivos andinos, hagan parte de los 5 principales cultivos que ahora tenemos en el planeta. La papa es uno, el otro es medio andino, digámoslo así, es el maíz, ¿no? Entonces, cuando uno ve también los trabajos etnohistóricos, las descripciones de los cronistas
enfatizan mucho el valor sagrado del maíz, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué no se prohibió el maíz, ¿no? ¿Por qué se prohibiría la quinoa y no el maíz, por ejemplo? Entonces, una hipótesis que yo tengo, y en unos años espero contarles qué sacamos con el amigo historiador que se llama Pablo Quisbet, y tal vez con don Mario también, puesto que estamos hablando del proyecto. Una hipótesis que tengo es que puede que este consumo haya sido limitado, reducido, por la introducción, haya disminuido por la introducción de nuevos cultivos. Los indígenas han adoptado nuevos cultivos, y por el otro lado, a nivel de los colonos y criollos luego, de que el consumo haya sido limitado en parte por el trabajo intensivo que requiere beneficiar quinoa, limpiar quinoa, lavarla. Y de hecho este ha sido uno de los problemas que hemos tenido hasta los años 80, hasta que se hizo la primera planta de lavado de quinoa en Huarina, ¿no? Siempre ha sido, cuando uno ve escritos de los años 20, 30, de la gente que estaba interesada en quinoa, inclusive el mismo Poznansky fue un gran amador de la quinoa, siempre el problema fue ver cómo podemos beneficiar y limpiar la quinoa. Es una hipótesis y lo dejo ahí. En todo caso, también es interesante subrayar que el hecho de que la quinoa tampoco fue consumida mucho, porque la cédula de cultivo es decir, se diversificó con la llegada de nuevos productos, entonces hubo un abanico más amplio, ¿no? Es otra hipótesis, otra que hay que seguir y aclarar en el futuro. Ya volviendo a tiempos más republicanos, se ha también dicho de que el PL 480, la ayuda pública del PL 480 habría bajado el consumo de quinoa en Bolivia y en los Andes, ¿no? El PL 480 llegó en 1950 a los Andes, pero lo que es interesante ver, el argumento que se utiliza para decir que la ayuda pública hubiese bajado el consumo de quinoa es que el trigo llegaba muy barato, era casi una donación, pero en realidad el trigo entra con procesos de monetización y es revendido en el mercado. Y lo que sí vemos es que, y lo dijo Genaro Aroni, que estuvo de comentarista en la primera exposición magistral, en los términos de intercambio el valor de la quinoa era muy bajo en los años 50. Él citó muy bien esta relación de intercambio de 3 quintales de quinoa por 1 quintal de harina. Entonces, todo esto son pistas que hay que tomar en cuenta y para no precipitarnos mucho en ver un desprecio hacia la quinoa en los barbudos y sus descendientes. Ahora bien, voy a mostrarles cómo se está reconfigurando el mercado ahora. La primera cosa, como vemos aquí, es que tenemos un crecimiento exponencial. En negro es el total de las exportaciones de Perú, Bolivia y Ecuador. En rojo Bolivia, en azul Perú y en rosado Ecuador. Bien, está creciendo el mercado porque sobre todo la quinoa se está yendo hacia Europa y Norteamérica. Son los dos principales mercados. Inicialmente el mercado se ha movido hacia circuitos convencionales y del comercio justo en los años 80, luego ha pasado a ser vendida en las cadenas de tiendas orgánicas en los años 90 y llegando luego a los supermercados a partir del año 2000. Lo que vemos ahora es que el principal mercado de la quinoa son los Estados Unidos. Los Estados Unidos están, el año 2012,
importaron casi 26.000 toneladas. Es algo impresionante, puesto que si vemos en la curva anterior, las exportaciones totales están por los 38.000 toneladas, ¿no? Es decir, 70% va a los Estados Unidos. Y si ustedes ven la curva que está en el 2013, ya ha superado a finales de junio todo lo que era el 2012. Bien, el crecimiento de los segmentos de mercado es muy desigual, ¿no? Y tenemos varios segmentos de mercado. Tenemos, como les decía, el orgánico, el convencional y el comercio justo, ¿no? El mercado orgánico tiene un crecimiento muy sostenido, es realmente lo que está en una situación exponencial, ¿no? Y va principalmente a los Estados Unidos y Europa, ¿no? A partir del 2008, la insuficiencia de quinoa orgánica, y en particular de quinoa real boliviana orgánica, que es la que suministraba el mercado estadounidense y norteamericano, ha creado un espacio para que puedan entrar otro tipo de quinoas. Y es a partir de ese momento, sobre todo, que Perú ha tomado más protagonismo y ha empezado a ocupar ese espacio, ¿no? Bien, el comercio justo no crece mucho. No tengo un puntero, discúlpenme, pero básicamente la curva roja es la producción total del altiplano sur. La curva negra arriba es la producción total de Bolivia. Y abajo tenemos en azul la producción orgánica y en naranja el comercio justo, ¿no? Es algo muy bajo que está subiendo, pero todavía no toma mucho protagonismo. La dinámica de secuencias de evolución de los segmentos de mercado revela un interés particular de los consumidores. En particular, los norteamericanos tienen un interés de consumo centrado en la salud. Esto lo he estado hablando con varios importadores y el interés es múltiple en torno a la salud. Están las proteínas de calidad, los ácidos grasos de calidad, la ausencia de residuos orgánicos y de gluten, y también la quinoa como un alimento para paliar efectos de enfermedades como en particular la diabetes o problemas cardíacos, ¿no? Eso también es un elemento que influye en Europa. Lo que sí es interesante es ver que en un país como Estados Unidos existe un énfasis mucho menor en lo que es la dimensión étnica. Es decir, es algo secundario la dimensión étnica de la quinoa, ¿no? Que en parte engloba el comercio justo. Y lo que vemos es que los temas de justicia social y de preservación del medio ambiente son criterios que están con mayor presencia presentes en los consumidores de Europa, ¿no? Bien. Aquí simplemente una curva para ver el año crítico, es el año 2008, ¿no? ¿Y por qué aumenta tanto así? Es porque a partir de ese momento tres de las 4 cadenas más grandes de supermercados de Estados Unidos dicen I want quinoa, ¿no? Lo que vemos también es que la subida de precio del 2008 genera una inflexión en la demanda del comercio justo por el precio, y eso está sucediendo en Europa, ¿no? Este es el caso aquí les pongo la gráfica de las ventas de supermercado en Francia de quinoa de comercio justo. Ok, entonces ahora voy a entrar un poco al consumo. ¿Qué pasa en los países andinos? Les he puesto un poco el panorama. Les he dicho que en parte se valora mucho la quinoa por su valor nutricional, por su contribución a la salud. Entonces, en los países del sur se está tratando de medir el consumo de quinoa, ¿no?
Es decir, como les decía, hay la preocupación de que nos estaríamos dejando de comer quinoa. ¿Y cómo se está midiendo el consumo de quinoa en los países del sur? Básicamente se dice el consumo es igual a la producción total menos las exportaciones registradas, menos las exportaciones no registradas, más importaciones eventuales. Si vemos el caso de Bolivia, en Bolivia no se conoce la producción total de quinoa. Es decir, las estadísticas que tenemos son estadísticas que son hechas en la avenida Camacho, no en campo, en la avenida Camacho. Las exportaciones no registradas que se llama contrabando, pero en realidad se deberían llamar evasión de impuestos, porque Bolivia y Perú están en la Comunidad Andina de Naciones y no hay arancel para la quinoa, es simplemente para no pagar IVA en Perú. Tampoco se conoce, no hay importaciones. Es decir, en una ecuación como esta, con dos variables que no se conoce, no podemos saber cuál es el consumo. Ahorita estamos perdidos en una batalla de cifras. Hace 2 años se decía que bajó el consumo, ahora se dice que sube, pero en realidad las mismas autoridades en Bolivia han reconocido que las estadísticas no son fiables y que es algo pendiente. Hablando con colegas peruanos también, estamos confrontados a las mismas limitaciones, ¿no? Es decir, no se usa imagen satelital y hacer un trabajo en campo requiere mucho personal. Todas esas curvas como estas, pues son poco fiables, ¿no? Entonces, para evaluar el consumo, ¿cómo podemos hacerlo? Para evaluar el consumo, pues no nos queda más que hacer trabajo de campo, entrevistar gente, tener muestras muy finas y tratar de seguir la dinámica, ¿no? Hasta que no hayan otros métodos de evaluar la producción y lo que es el comercio no registrado. Entonces, ese es un primer punto al que tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar, de evaluar si hay disminución o aumento de producción. Otro tema también que es importante, que debemos tener en mente cuando vamos a preocuparnos por el tema de una eventual caída del consumo de la quinoa en los Andes, es tratar de entender estas tendencias de consumo en un contexto más global. Si vemos lo que está pasando en el mundo, los precios de alimentos han subido en todo el mundo. Lo que está pasando en Brasil es en parte el reflejo de un incremento de 18% de los alimentos en un año, ¿no? Y lo mismo ha pasado en Perú, en Bolivia igual, suben los alimentos. Obviamente la quinoa ha subido mucho más, lo han visto en el gráfico, ha subido 3,5 veces más. Pero tenemos que tener en mente que no era el único, como lo decíamos antes, no es el único alimento que se consume. Y la dieta, la seguridad alimentaria no solo radica o gravita sobre la quinoa, sino sobre una canasta de productos alimenticios. Pese a esto, sí hay cambios en las políticas públicas y eso es importante. Es decir, en el caso, por ejemplo, del Perú y de Bolivia, los municipios están comprando productos, ¿no? Es decir, doy un ejemplo, alrededor del Salar de Uyuni, los municipios compran quinoa para el desayuno escolar. Perdón. Inclusive más al norte, en el altiplano norte igual, hay algunos municipios que lo están haciendo y obviamente hay a veces problemas institucionales, pero hay potencial para poder hacerlo. De hecho, una estudiante de Sven Jacobsen está estudiando eso en el caso del altiplano norte. La declaración del Año Internacional de la Quinoa, además, ha impulsado a los gobiernos de Bolivia y también, o por lo menos uno lo ve en el caso del Perú, tal vez a menor escala, a tratar de conciliar soberanía alimentaria y exportaciones, ¿no? En el caso de Bolivia,
aparte del desayuno escolar, pero ya más a nivel de las políticas públicas del Estado, lo que se ve es una alza constante en los programas de ayuda social con quinoa. En el año, hay un programa en particular que se llama el subsidio a la lactancia materna, que ha incrementado sus adquisiciones. En el año 2013 se compraron 50 toneladas y el 2012 900 toneladas de quinoa que son dadas a las madres lactantes. En el Perú, un programa que se llama el Calihuarma, que empezó en febrero o marzo de este año, ya acaba de hacer 2 licitaciones en las regiones productoras de quinoa para suministrar también quinoa en los desayunos escolares. Bien, eso es por las políticas públicas, pero ¿qué pasa en las ciudades, no? ¿Qué pasa con los urbanos andinos? Pues los meses atrás he estado dando una vueltita por los mercados mayoristas en Lima y en La Paz, ¿no? Es decir, las charlas, las entrevistas con la gente, los mayoristas revelan que no hay una inflexión en la compra y en el suministro de quinoa. Es decir, pese al incremento de quinoa, todavía tenemos un nivel que se mantiene y hasta que crece por el hecho de que la quinoa no es un producto de consumo masivo en los hogares. La quinoa es un producto que se come una vez a la semana, que es valorado por la gente que piensa que es algo nutritivo y que no es algo nuevo esta valoración. Es decir, esto 30, 40 años atrás se lo decía. Es decir, si tomamos el caso, por ejemplo, de Perú y de Bolivia, no hay que olvidarnos de que mucha gente criolla, mestiza, fue hacendada. Y en muchas zonas de los Andes se cultivaba quinoa. Por ejemplo, tomo el caso del altiplano norte de Bolivia, cerca del lago Titicaca. Todas las riberas eran haciendas. Y esas riberas eran, en los años 50, las principales productoras de quinoa de Bolivia. Y no lo digo por este tipo de medidas de escritorio, sino retomo el censo agrícola de Bolivia, que sí fue hecho en campo. Entonces no vemos esta inflexión. Lo que sí además vemos es que, los mercados mayoristas van sobre todo a las clases populares, ¿no? Pero en los supermercados de Lima o en los supermercados de La Paz, cuando uno habla con los responsables de las adquisiciones, se da cuenta de una suculenta sopa de quinoa, ¿no? Que no solo es consumida en el mundo urbano, en Perú y Bolivia, pero también en las comunidades. Entonces, ahora les cuento un poco qué pasa en las comunidades del Altiplano Sur que he estudiado. No sé si pueden ver el plano, pero el Altiplano Sur básicamente está en la esquina del sudoeste de Bolivia, entre Perú y Argentina, y el Salar de Uyuni al medio para los que no conocen. En el Salar de Uyuni no podemos hablar de un incremento de desnutrición por la extensión de la producción de la mercantilización de la quinoa real. Mi investigación en el Altiplano Sur revela que el cambio alimenticio de esta región data de antes del boom de la quinoa. Es decir, el Altiplano Sur es una región que estuvo bordeada de minas y con una fuerte migración al este del Salar de Uyuni hasta la frontera argentina, y habían muchas minas. Y el boom minero que se ha conocido en Bolivia, con el boom del estaño al principio del siglo XX, ya llevó un cambio del régimen alimenticio. La gente que ha migrado empezó a cambiar su patrón alimentario, empezaron a comer arroz, empezaron sobre todo a comer trigo, harina de trigo, ¿no? a comer azúcar en los años 50, ya con la revolución del 52, y entonces ya teníamos un régimen alimentario totalmente modificado antes del boom de la quinoa. Lo que sí vemos que ha sucedido
ahora es que ciertas formas de consumo están cambiando, ciertas formas de consumo de la quinoa. Aquí simplemente les muestro la preparación básica de la quinoa, es el tostado, de ahí vamos a sacar harina, vamos a sacar quinoa para la sopa, para la chamara, para el pito. Y esta es una de las preparaciones que es muy exigente en trabajo, es la quispiña, ¿no? Hecha con una variedad que se llama chilpi, ¿no? Que requiere, es cocida al vapor, primero se tuesta la harina, etc. Entonces este tipo de preparaciones sí se están perdiendo, porque son las que más trabajo toman en torno a la quinoa. O otro tipo de preparación, tal vez don Mario, usted la vio allá 30 años atrás, la mucuna, con una especie de bolita de harina de quinoa con vegetales adentro y con grasa de llama en la masa, ¿no? Bien, entonces, lo que también es interesante ver es que el consumo doméstico o ha aumentado en ciertos lugares. Tenemos unos comportamientos no homogéneos en todos los hogares. Es decir, para mostrarles dos patrones, la región este del Salar de Uyuni es una región que era antes pastoril, y la región oeste del Salar de Uyuni, ese lago, era agropastoril. En la región agropastoril, básicamente ha aumentado la producción de quinoa y los productores guardan en promedio 1 a 2 quintales por persona y por año, lo que eso básicamente, según mis encuestas, encontré de 150 a 200 gramos por familia y por día, o por persona y por día, no, por familia, perdón. Luego, lo que vemos en la zona pastoril es dos tendencias. Mucha gente sembraba quinoa en pequeñas parcelas que se llaman canchones, para el consumo alimenticio o doméstico, y hay gente que, como la quinoa valía muy poco y como ellos eran llameros y no iban en parte a vender parcialmente su fuerza de trabajo a las minas, pues para tomar distancia y no exponerse al mercado, preferían consumir la quinoa y comían mucha quinoa, mañana, mediodía y noche, ¿no? Hay productores que más bien han aumentado su consumo de quinoa porque tenían superficies mucho más reducidas por el frío, porque la zona pastoril es una zona mucho más fría, más expuesta a las heladas. Pero hay otros que tenían canchones grandes y que han bajado su consumo de quinoa. Pero siempre estamos en este patrón del 1 a 2 quintales por persona y por año, ¿no? Lo que es importante sobre todo es, nadie ha abandonado la quinoa y todavía tenemos consumos elevados de quinoa, porque 1 a 2 quintales de quinoa por persona y por año, no deben haber muchas personas en el planeta que coman tanta quinoa. Lo otro y lo más importante que uno ve en las encuestas es que ahora, sobre todo que la quinoa vale, la gente ha mejorado su dieta. Es decir, se come más carne que antes, se comen más vegetales que antes, más fruta que antes. Estos productos son adquiridos en el mercado. Bueno, entonces, no voy a ser más largo, pero hay dos puntos que creo que salen de esto. La primera cosa es que la mercantilización globalizada de la quinoa no lleva a una disminución de su consumo en la zona andina, o por lo menos de lo que he podido ver en Perú y Bolivia, ¿no? En los países del norte, como en los Andes, la quinoa es valorada por sus atributos nutritivos, ¿no? Y lo que aquí
para mí resalta es que la cualidad distintiva de la quinoa es que es precisamente este valor nutritivo. Un consumidor en Estados Unidos lo compra en gran parte, esencialmente, porque tiene un valor nutricional y no es un trigo todavía, no es un arroz. Eso es tal vez el punto más importante que podemos retener. Gracias. Grano madre, oro del sur, originario de la cordillera de los Andes, guardián de la soberanía alimentaria de los pueblos andinos. 10.000 años de historia, cultura e identidad. Quinoa, futuro de los pueblos andinos. Universidad Técnica del Norte, sede del 4º Congreso Mundial de la Quinoa y primer Simposio Internacional de Granos Andinos. Quinoa, oro del sur.